Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Javiera Cáceres, académica de la Universidad de Chile, específicamente del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad. Y en primer lugar, también el día de hoy me gustaría agradecer a la Universidad Nacional del Rosario en Argentina por la invitación a este curso intensivo Winter School acerca de las relaciones entre Mercosur y la Unión Europea, que fue organizado por la Cátedra de Jean Monnet de la universidad, junto además con el trabajo de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales. En esta línea es que me gustaría enfocar la sesión de hoy día en lo que es medio ambiente y comercio climático en el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. Y para esto es que traje algunos puntos de los que vamos a hablar. Antes de llegar al análisis en sí del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, vamos a conversar acerca del concepto y la relación entre el comercio, el desarrollo sostenible y el medio ambiente. También vamos a avanzar a cómo se han ido incorporando estas cláusulas relacionadas con el desarrollo sostenible y el comercio en acuerdos comerciales preferenciales para ya bajar a lo que es el análisis del acuerdo Mercosur-Unión Europea, un análisis que yo realicé junto al Center for International Sustainable Development Law, y les voy a presentar algunos findings de ese análisis. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el comercio, desarrollo sostenible y el medio ambiente. Entonces, en primer lugar, tenemos que nosotros tener en consideración que el comercio va a ser un componente fundamental de la Agenda 2030 para el desarrollo y por lo tanto va a ocupar un lugar destacado tanto en el objetivo 17 sobre la creación de las alianzas mundiales, como también en los otros objetivos de manera transversal. O sea, tenemos que tener un entendimiento de que el comercio es un instrumento, es una ayuda para el crecimiento económico, para aumentar las inversiones en la capacidad de producción, para apoyar también la energía limpia, la salud pública, la educación, la creación de importantes vínculos en materia de inversiones, etc. Pero también podemos ir vinculando el comercio con el desarrollo sostenible, como les decía, en cada uno de los objetivos. Por ejemplo, en el objetivo 1 y 2, reducción de la pobreza y el hambre. Por ejemplo, el comercio ayuda a reducir las restricciones y distorsiones de los intercambios de productos agrícolas en el marco de la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo. También lo que es la eliminación de los subsidios de exportaciones agrícolas, sobre todo en los países en desarrollo como nuestros países. Por ejemplo, también si pensamos en el ODS 3, para mejorar la salud y el bienestar, podemos tener que el acuerdo APIC, el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la OMC, también va a permitir a los países en desarrollo disponer de medidas y una vía jurídica más fácil y segura para acceder a ciertos medicamentos, por ejemplo. Si pensamos también en el ODS 5, enfocado en la igualdad de género, también vamos a ver que el comercio va a ofrecer oportunidades para el empleo, la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres, y de hecho, parte de la agenda del desarrollo sostenible en el comercio existe un gran vínculo, un gran apoyo a lo que es la incorporación de la perspectiva de género en los acuerdos comerciales preferenciales. En particular, Chile también ha sido pionero en la incorporación de esta perspectiva a través de los capítulos de género y comercio, por ejemplo. Entonces, además de eso, de este vínculo que podemos hacer entre comercio y desarrollo sostenible, entonces, claro, vamos a tener que, necesitamos incorporar el comercio en las estrategias nacionales y sectoriales para lograr los ODS. El comercio nos va a ayudar a través de los ODS a fortalecer el sistema multilateral de comercio de manera que apoye el crecimiento inclusivo, el empleo, la reducción de la pobreza. También nos puede ayudar, por ejemplo, a mejorar el sector de servicios, entre otros. Ya no me quiero detener mucho en esta parte porque quiero que pasemos al capítulo del acuerdo, el análisis del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. También, en todo caso, tenemos que tener en consideración cómo se incorporaron estos temas a la agenda comercial. O sea, posterior al fracaso de la ronda de Doha para el desarrollo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, bien, nos vamos a encontrar frente a una proliferación de acuerdos comerciales entre economías asimétricas. Entonces, la incorporación de estos temas relacionados con el desarrollo sostenible o temas no directamente relacionados con el comercio se ha vuelto una práctica común en los últimos 20 años. O sea,
Por ejemplo, en esta dimensión social del comercio podemos encontrar lo que les decía, medio ambiente, género, aspectos laborales, que van un poquito más alejados de los temas que se han negociado tradicionalmente en el marco multilateral, que son los bienes, servicios y la propiedad intelectual. ¿Ya? De todas formas, tenemos acá entonces una pregunta. ¿Cuál es el vínculo entre el medio ambiente y el comercio? Acá podemos discutir varias cosas. O sea, en primer lugar, yo creo que lo que primero hay que mencionar es que el vínculo directo entre medio ambiente y comercio se podría remontar a, sobre todo, lo que fue eh, la inclusión de ciertos acuerdos multilaterales en materia de- en materia de medio ambiente. Por ejemplo, podemos remontarnos a lo que fue el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio del GATT en la década de los 70, pero también desde los años 90 vamos a ver que se han ido produciendo más cambios en el debate internacional, siendo un hito importante lo que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del año 92, la que se conoce como la Cumbre de la Tierra, donde los países ahí acordaron adoptar un enfoque de desarrollo que protegiera el medio ambiente, mientras que también se aseguraba el desarrollo económico y social. De todas maneras, vamos a tener que la literatura va a discutir mucho qué tan costoso es o no la adopción de estos elementos en los temas comerciales, especialmente si estamos hablando de la diferencia entre un país desarrollado y un país en desarrollo. Por ejemplo, en este sentido, existe información y literatura que apoya que estos temas se han incorporado, por ejemplo, en virtud de un compromiso por parte de los países, porque existe un mutuo acuerdo entre los países que firman un acuerdo comercial de incluir estos temas, debido porque estos países van a compartir ciertos valores que van a hacer, que por lo tanto van a verse incluidos estos temas en los acuerdos comerciales preferenciales. Otra razón también que habla en la literatura, por ejemplo, es el poder, o sea, entendiendo como la habilidad de atraer o obligar a otro estado, un país más desarrollado y un país en desarrollo, para que acepte la inclusión de estos temas, ya que las economías más desarrolladas, las economías más poderosas van a incluir de manera más tradicional estos temas. Y otra razón corresponde a los costos. O sea, muchas veces se habla de que hay un costo mayor la primera vez que estas economías van a incluir estos elementos en los acuerdos comerciales, ya sea temas medioambientales como el que nos estamos enfocando, como también temas laborales o de género, pero posteriormente estos costos van a empezar a disminuir porque van a ser temas que ya van a verse listos incluidos y ya en un primer lugar vamos a tener una reticencia o un apoyo a nivel doméstico para la incorporación de estos temas. ¿Ya? Entonces esos son como conceptos rápidos que debiéramos tener nosotros en mente para el análisis que vamos a ver. A partir de eso podemos ir bajando a cómo ha ido incorporando, cómo se ha ido incorporando el medio ambiente en los acuerdos comerciales preferenciales. Y acá, como tenemos en pantalla, podemos ver un por qué y un cómo. O sea, en primer lugar, ¿por qué se han ido incorporando estos temas en los acuerdos comerciales preferenciales? Y en ese sentido, podemos decir que vamos a tener distintos drivers que nos van a ayudar a incluir estos temas. O sea, por ejemplo, como tenemos en pantalla, porque van a contribuir al objetivo general del desarrollo sostenible, tomando en consideración lo que hablábamos antes de que existe un compromiso entre las partes para poder incluir estos temas, también para garantizar la igualdad de condiciones, para mejorar muchas veces lo que es la cooperación en asuntos ambientales en esta línea y también para perseguir una agenda ambiental internacional, sobre todo países que ya tienen una larga data de tradición de mantener una agenda internacional y suscribir acuerdos internacionales en materia medioambiental, es algo que va a continuar en línea con esa misma agenda. ¿Y cómo se van a incorporar entonces estos temas en los acuerdos comerciales preferenciales? Acá vamos a tener distintas formas. Por ejemplo, a través de los preámbulos. ¿Por qué? Porque en un preámbulo las partes abiertamente en el principio de un acuerdo comercial preferencial dicen cuál es la voluntad, a qué se comprometen desde un principio
las partes. Entonces vamos a ver que, claro, hace referencia en el preámbulo, ya me dice de alguna forma que existe una voluntad por parte de los Estados miembros que firman este acuerdo a incluir este tipo de compromisos. También vamos a tener inclusión en los capítulos de cooperación, o sea, en los acuerdos comerciales preferenciales, específicamente en los capítulos de cooperación, donde vamos a tener que las partes se comprometen a llevar a cabo actividades de cooperación en distintas materias. También vamos a encontrar que uno de los temas en los cuales van a cooperar son los temas medioambientales o de desarrollo sostenible. Acá también vamos a encontrar referencia al tema de género, referencia al tema laboral. También, por ejemplo, a través de cláusulas de excepción. ¿Y a qué me estoy refiriendo con las cláusulas de excepción? Estamos hablando de que se haga referencia de que de ninguna forma las partes del acuerdo van a disminuir sus legislaciones internas en materia medioambiental en virtud de aumentar el comercio o aumentar la inversión entre las partes, aumentar el intercambio comercial. A eso nos referimos con este tipo, otra forma de incorporar estos temas en los acuerdos comerciales preferenciales. También, cómo a través de mantener compromisos ambientales. Ahí nos referimos principalmente a mantener compromisos en materia de cooperación medioambiental, de participación pública, por ejemplo, que exista un foco específico en lo que son, por ejemplo, también la referencia a los acuerdos medioambientales a nivel multilateral, por ejemplo. También otra forma que tenemos, estamos hablando de provisiones sustantivas, y a qué nos referimos con provisiones sustantivas, a lo que es que haya provisiones específicas enfocados en aspectos sectoriales, como son la biodiversidad, la pesca, la tala de árboles, la protección de la flora y fauna, el cambio climático, referencias específicas a lo que son las energías renovables, también, por ejemplo, lo que es lo que es, en inglés se conoce como el environmental labeling, también son elementos que se van a incluir de esta manera, y también lo que refiere a un manejo sustentable de los recursos, y vamos a hacer nuevamente referencia a estos temas que decía, o sea, temas relacionados con el bosque, con las industrias de la pesca, etc. También vemos aquí en pantalla que la referencia a unas evaluaciones de impacto. ¿Por qué? Porque al momento de suscribir acuerdos comerciales, tanto incluyendo temas medioambientales, como también otros temas relacionados con la Agenda 2030 para el Desarrollo, como son el género y los temas laborales, vamos a ver también que todo lo que es la realización de evaluaciones de impacto, o sea, evaluaciones ex post y ex ante, o sea, antes de que se firme el acuerdo, ex ante y ex post. Se firma el acuerdo y vamos a ver el impacto de las provisiones que fueron negociadas en distintos sectores económicos, tomando como factor, como indicador, como componente el tema medioambiental. Entonces va a ser súper importante también incorporar provisiones referentes a que posterior a un periodo de tiempo las partes se van a comprometer a realizar evaluaciones de impacto de cómo realmente está afectando el medio ambiente a su ciudadanía en los distintos sectores económicos, en caso de que haya que hacer cualquier tipo de modificación para que de nuevo tengamos un acuerdo comercial preferencial, un comercio que sea utilizado como una herramienta para este desarrollo sostenible, medioambiental, inclusivo. Esa es la importancia de los acuerdos de evaluación de impacto. Acá tenemos referencia a algunos capítulos de medio ambiente y desarrollo sostenible, que vemos aquí en específico, es a mayor foco en lo que es los capítulos de medio ambiente y desarrollo sostenible que ha firmado la Unión Europea, porque además de el cómo se han incorporado estos temas, no puedo dejar de mencionar la importancia de tener capítulos específicos referentes al medio ambiente y al desarrollo sostenible. Y acá, como tenemos en pantalla, claro, la Unión Europea ha sido uno de los principales promotores de estos capítulos,
incluyendo de ahí vemos el TLC de la Unión Europea con Corea, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, vemos una lista de acuerdos en los cuales la Unión Europea y sus contrapartes han incorporado capítulos de medio ambiente y desarrollo sostenible. ¿Qué pasa acá muchas veces y qué es lo que se critica de estos capítulos de manera general? Y vamos a pasar al caso específico de la Unión Europea y Mercosur, es que los capítulos son muchas veces muy declarativos, o sea, no existen provisiones que signifiquen un cambio sustantivo en la legislación interna de las partes, entonces hay un mayor énfasis en la cooperación, y además la institucionalidad para cumplir los compromisos. O sea, me refiero con esto a que en la mayoría de los casos, y hasta podríamos decir en todos, vamos a tener que el mecanismo de solución de controversias, o sea, el mecanismo eh, que va a ayudar a cumplir estos compromisos, eh, estos capítulos dicen que los capítulos están excluidos de este mecanismo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué pasa con esto, perdón? Que queda a la voluntad de las partes el cumplimiento y la implementación de estas provisiones cooperativas en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. Ya ahí vemos, por ejemplo, otro caso del acuerdo entre Chile y Argentina, donde vamos a tener que se hace referencia a medidas que prohíben un alto nivel de protección ambiental establecido con fines proteccionistas. Y con esto podemos pasar a lo que es el análisis de la Unión Europea y Mercosur, el capítulo y el acuerdo, perdón, de la Unión Europea y Mercosur. Y para esto les muestro este informe que, como les comenté en un principio, realicé junto al CISDL, Center for International Sustainable Development Law. El artículo, el análisis, el reporte se llama Environment and Climate Change in the Draft EU-Mercosur Trade Agreement. Aquí yo les voy a dejar, si hacen clic en la imagen, para poder acceder a la página web y descargar el informe completo por si quieres seguir profundizando. Pero comentarles un poquito de qué fue lo que hicimos. Entonces, analizamos la incorporación de los compromisos medioambientales que se encuentran en el proyecto, en el draft del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, y en base a ese mismo análisis, creamos propuestas, o sea, recomendaciones para la modificación. O sea, estamos hablando en un contexto en el que el acuerdo se encontraba en el proceso legal, en el proceso de revisión legal. No existía mucha claridad de qué era lo que se podía modificar o no, pero de todas formas tratamos de proponer recomendaciones, y de hecho propusimos dos sets de recomendaciones. Por un lado, recomendaciones mínimas, y por otro lado, recomendaciones que iban a aumentar mucho más el nivel y la cantidad y la calidad de referencias al tema medioambiental y desarrollo sostenible en el acuerdo. Entonces, dividimos el análisis en dos partes. El primero era una evaluación general del acuerdo completo, la evaluación general del draft, y posteriormente una evaluación más específica del capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible. La metodología de este análisis, como tenemos en pantalla, fue descriptiva y comparativa para explicar el significado y las restricciones de los compromisos medioambientales que se encuentran en el acuerdo, y de hecho se comparó este draft del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur con estos otros acuerdos que vemos en pantalla, con los otros acuerdos que había negociado la Unión Europea hace muchos años, como también acuerdos que había terminado de negociar hace muy poco. Y paralelamente además se comparó con acuerdos que han firmado en el último tiempo los miembros de Mercosur. Específicamente, la mayoría han sido firmados con Chile. Por ejemplo, el TLC de Chile-Argentina, TLC Chile-Brasil, Chile-Uruguay. Ahí teníamos bastante más información para poder comparar, porque la idea era tener no solamente una visión desde la Unión Europea y qué elementos incluía la Unión Europea, sabiendo que la Unión Europea tiene un contexto y su Green Deal y mucha información, lo que quiero decir es una larga data de la incorporación de estos tipos de estos temas medioambientales de desarrollo sostenible en su política comercial, sino que también ver por otro lado qué es lo que ha estado incluyendo Mercosur y cada uno de sus miembros, y qué tanto espacio existía para
la incorporación de estas modificaciones que les comentaba en un principio, estos dos sets de modificación. Entonces, primero vamos a enfocarnos, quiero mostrar algunos resultados de la evaluación general. Esto, claramente no tenemos mucho tiempo, es un resumen, pero de todas maneras las invito a que puedan acceder al documento completo y poder revisarlo con mayor detalle. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, de la evaluación general tenemos el tema del preámbulo. O sea, el análisis del preámbulo muestra que, a pesar de las mínimas divergencias que pueden existir en comparación con todos los otros acuerdos revisados, todos estos acuerdos van a hacer referencia al desarrollo sostenible en el preámbulo de sus acuerdos. O sea, de partida ya van a hacer referencia al desarrollo sostenible. Sin embargo, en el caso del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, no había ningún preámbulo disponible públicamente en la fecha que se realizó el análisis, entonces no se podía ver si realmente se iba a incorporar o no este tema. Después, con respecto a la cláusula de integración regional, la Unión Europea y Mercosur no hace referencia al uso de la integración regional para abordar los retos económicos, sociales o de desarrollo sostenible, lo que llama la atención porque en muchos otros acuerdos que también había firmado la Unión Europea, había mucha relevancia en la inclusión de una cláusula de integración regional que habla de que a través de la cooperación y la integración regional, las partes del acuerdo pueden promover el desarrollo sostenible. Y de hecho esto salía específicamente, por ejemplo, en el acuerdo entre la Unión Europea y el CARIFORUM. Entonces, aún así, esto no estaba en el capítulo, en el acuerdo actual de la Unión Europea y Mercosur. ¿Ya? También tenemos el capítulo de comercio de mercancías y normas de origen. Acá vamos a ver que solo se hace referencia a consideraciones medioambientales como parte de excepciones generales. No se van a incluir acciones positivas ni disposiciones defensivas al respecto. Y acá sí es importante resaltar que, por ejemplo, otros acuerdos como el acuerdo entre la Unión Europea, Colombia y Perú, sí vamos a tener una mayor voluntad a utilizar las reducciones arancelarias como una forma de estimular los bienes medioambientales. O sea, por ejemplo, lo que hace referencia a los productos para el ahorro de energía, los productos del control ambiental, los bienes de gestión de residuos, los productos para el tratamiento de agua, los bienes de energía renovable, también todos esos tipos de bienes pueden utilizarse. O sea, podemos utilizar este capítulo de comercio de mercancías y normas de origen y aplicar reducciones arancelarias para fomentar el intercambio de este tipo de productos. Y esto es algo que sí vamos a ver en el acuerdo entre la Unión Europea, Colombia y Perú. Posteriormente, en materia de contratación pública y subvenciones, como tenemos en pantalla, vamos a ver que el acuerdo establece que nada en el capítulo impedirá a las partes adoptar las medidas necesarias para proteger la vida o la salud de las personas, los animales o las plantas, incluidas las medidas medioambientales. O sea, este capítulo no va a pretender excluir el uso de la especificación técnica para promover la conservación de los recursos naturales o proteger el medio ambiente, pero sí vamos a encontrar ciertos criterios de evaluación que pueden llegar a incluir características medioambientales con respecto al mérito técnico. Ya esto es como mucho más técnico. Pero sí vamos a tener también que, aunque no se refiere a cuestiones medioambientales, se establece que una parte podrá conceder subvenciones cuando sean necesarias para alcanzar un objetivo de orden público. Y por ejemplo, entre el acuerdo entre la Unión Europea y Vietnam, vamos a tener una lista de objetivos de orden público como tal, y dentro de esa lista de objetivos vamos a encontrar que sí se van a permitir las subvenciones con fines medioambientales. Entonces, nuevamente, se hace referencia, no es tan profunda y todo podríamos compararlo con otros acuerdos en donde se ha podido ir un poquito más allá. En el capítulo obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias, vamos a ver que el acuerdo va a reafirmar los derechos y obligaciones de las partes en virtud de los acuerdos de obstáculos técnicos al comercio y de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio, pero no se van a incluir más elementos. Esa es simplemente la referencia que vamos a encontrar en el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
Por ejemplo, el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias no aborda el principio precautorio. Lo que sí vamos a encontrar que el acuerdo habla de diálogos, que deben existir diálogos entre las partes sobre cuestiones, por ejemplo, de bienestar animal, la aplicación de la biotecnología agrícola, la lucha contra la resistencia de los antimicrobianos y también cuestiones científicas relacionadas con principalmente la sanidad animal, vegetal y la seguridad alimentaria. Y también llama la atención que en el contexto del capítulo de propiedad intelectual, como tenemos acá, con respecto a las patentes, que las patentes es un tema siempre bien controversial dentro de estos acuerdos, y era algo en que habíamos visto discusión desde hace mucho tiempo en la negociación de este acuerdo. Vamos a ver que la versión actual, este draft del acuerdo, solo hacía referencia al esfuerzo de las partes por adherirse al Tratado de Cooperación en materia de patentes, pero como no hay mayor desarrollo de las secciones de este capítulo, solo existe mucha referencia y de manera general a lo que es la transferencia tecnológica, pero nada con respecto a lo que podría ser una posible flexibilización de los derechos de propiedad intelectual para acelerar, por ejemplo, la transición energética. Eh, por ejemplo, vamos a tener que también el acuerdo va a reconocer la importancia de la biodiversidad y de los conocimientos tradicionales, pero otros acuerdos como el TLC entre la Unión Europea y Corea del Sur van a utilizar un lenguaje mucho más contundente, mucho más fuerte en la incorporación en la importancia de la biodiversidad. Otro ejemplo también que les puedo comentar es que en el acuerdo entre la Unión Europea y CARIFORUM se va a incluir una cláusula de cooperación para preservar los conocimientos tradicionales y locales, y, eh, y esto a través de las indicaciones geográficas. Entonces aquí vamos a tener otro ejemplo de cómo podríamos aprovechar de mejor manera el capítulo de propiedad intelectual y además los distintos derechos de propiedad intelectual para apoyar al medio ambiente. ¿Ya? Después podemos pasar allá a lo que es el análisis del capítulo específico de comercio y desarrollo sostenible. Y acá vamos a ver lo siguiente. Con respecto a lo que son los objetivos y metas, vamos a encontrar varias cosas interesantes. Primero porque vamos a ver que este proyecto recuerda o hace referencias a los acuerdos internacionales, que cumplen una función de interpretación al no estar incorporados en el corpus del tratado. También vamos a ver que este acuerdo y otros presentan una explicación similar sobre cómo los aspectos sociales, económicos y medioambientales son fundamentales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Reconoce, sí, el acuerdo la contribución del comercio al desarrollo sostenible, pero vamos a ver que en otros acuerdos, como el acuerdo entre la Unión Europea y Japón, el acuerdo entre la Unión Europea, Colombia y Perú, y el acuerdo con el CARIFORUM, vamos a encontrar un enfoque que es mucho más centrado en el comercio que en el desarrollo sostenible. Ya también puede ser que, al igual que los acuerdos de la Unión Europea y Vietnam y de la Unión Europea, Colombia y Perú, la ausencia de armonización de la normativa medioambiental se va a justificar por los diferentes niveles de desarrollo de las partes. O sea, esto es algo que tiene que existir porque no podemos tener una misma homologación, armonización de la normativa medioambiental si el nivel de desarrollo de las economías es diferente. Y tenemos claramente la Unión Europea con Mercosur, entonces este tipo de cláusulas se van a incorporar. Después, con respecto a los AMUMAS, que son los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, podemos decir que mientras otros acuerdos analizados reafirman su compromiso con una amplia lista de AMUMAS, o sea, una lista completa de estos acuerdos, en el caso del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, no se hace referencia a AMUMAS de manera específica. O sea, de todas maneras, como tenemos en pantalla, se destacan 4 aspectos específicos del comercio y el desarrollo sostenible del medio ambiente en los que deben aplicarse los AMUMAS, que son el comercio en cambio climático, el comercio y la biodiversidad, el comercio y la gestión disponible de los bosques, y también el comercio y la gestión sostenible de la pesca y la acuicultura. Ya, eso es también algo interesante a considerar.
Siguiendo con el análisis del capítulo de comercio y desarrollo sostenible, vamos a encontrar lo que se conoce como las obligaciones de no debilitar las normas o los estándares. Entonces, este acuerdo, aunque reconozca el derecho regular de las partes, la norma, esta provisión, no va a permitir que se puedan derogar las obligaciones internacionales. Esto va a ser súper importante. O sea, también vamos a tener que, en cuanto a otro tipo de disposiciones relacionadas con el derecho regular y los niveles de protección, este acuerdo y el acuerdo de la Unión Europea y Japón utilizan obligaciones tanto positivas como negativas. O sea, la principal diferencia va a ser que entre estos acuerdos que la Unión Europea con Japón van a utilizar un lenguaje mucho más obligatorio. O sea, que las partes no deben, no pueden derogar sus obligaciones internacionales en materia medioambiental y va a existir este derecho a regular. ¿Ya? En materia de cooperación y transparencia, vamos a ver que este acuerdo se centra en fomentar la participación pública en lugar de ofrecer principalmente oportunidades de interacción, o sea, la importancia de que haya una mayor participación pública en el debate de estos temas. Y también vamos a tener, como vemos, que el acuerdo va a reforzar la cooperación como mecanismo de poder blando para el desarrollo sostenible. Y para esto va a identificar cooperación tanto a nivel multilateral, en temas de comercio y medio ambiente, de comercio y desarrollo sostenible, la promoción de distintas prácticas, de distintas buenas prácticas que puedan sacar de las experiencias tanto de la Unión Europea como el Mercosur con otros países, algo que también tienen que aprovechar las partes, y también el tratamiento de temas específicos y la aplicación de los acuerdos. Y finalmente, con respecto al análisis de este capítulo, los mecanismos de aplicación, o sea, ¿qué me refiero con el mecanismo de solución de controversias, el mecanismo de resolución de conflictos? Como les comentaba antes, es tradición, es común que los capítulos que tratan temas medioambientales, laborales o de género queden excluidos de la solución de controversias del acuerdo completo. Entonces, de igual forma, vamos a ver que en el caso del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, el capítulo está formalmente excluido del sistema principal de resolución de conflictos, y tiene además un enfoque de 3 pasos, y esto es importante, porque como no muchas veces en estos temas, como les decía, medioambientales, de género, temas laborales, no va a existir jurisprudencia clara a nivel internacional de cómo resolver disputas en esta línea. También la Unión Europea ha sido pionero en la incorporación de estos mecanismos de solución de diferencias ad hoc, unos mecanismos específicos para estos capítulos, y en particular este capítulo de desarrollo sostenible va a tener un enfoque de 3 pasos. O sea, primero un proceso de consultas, después la creación de un panel de expertos y posteriormente una supervisión de este trabajo en caso de que pueda surgir cualquier tipo de diferencia, controversia o duda con respecto a la implementación de este capítulo. Además, va a ser súper interesante que podamos ver que eso es algo, como les decía, que se ha dado hace mucho tiempo y que a pesar de que se excluyan, vamos a tener estos otros organismos ad hoc que nos van a ayudar a poder ir resolviendo cualquier tipo de disputas. Y para finalizar, eh, recalcar que los nuevos acuerdos comerciales de la Unión Europea contienen más disposiciones en materia de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente en diferentes niveles, lo que demuestra que en particular, tanto a nivel de la revisión que habíamos conversado de todo el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, como el capítulo específico de desarrollo sostenible, este en particular, este acuerdo se va a quedar atrás respecto a la práctica actual. ¿Cuál es la explicación a esto? Que este es un acuerdo que viene siendo negociado hace más de 20 años. Entonces, claramente en un momento en el que se cerraron algunos capítulos, era con
estándares muy diferentes a los estándares que tiene ahora la Unión Europea o incluso los países del Mercosur. Y además tenemos que, y es algo que sé que también van a analizar en este curso, que también temas políticos han ido dificultando mucho la negociación de este acuerdo, entonces algo bastante complejo de solo extrapolar al ámbito comercial. Eso puede ser una explicación de esto. Vamos a tener que, además del capítulo de desarrollo sostenible, en todo el acuerdo se encuentran disposiciones mínimas relacionadas con el medio ambiente, y lo vimos cuando analizamos tema por tema. De todas maneras, este capítulo sí va a seguir la estructura y el contenido que promueve la Unión Europea en temas de desarrollo sostenible y de medio ambiente de manera en particular, pero nuevamente se queda atrás con respecto a otras negociaciones de la Unión Europea, más enfocado en actividades de cooperación, pero también volvemos a la explicación inicial. Sí podemos decir que en términos de cooperación, actividades de cooperación y provisiones relacionadas con la cooperación, este capítulo es mucho más profundo, profundiza más, contiene más cláusulas de cooperativas que otros acuerdos de los analizados para la realización de este informe, pero como se excluye del mecanismo de solución de controversias del acuerdo, como hemos conversado, su aplicación sigue estando sujeta a la voluntad política de las partes. Con esto me gustaría terminar, creo que me he pasado en el tiempo, agradecerles a todos y a todas y por su participación. Espero que sigan teniendo una escuela llena de nuevos conocimientos, y de todas maneras yo acá dejo mi correo en caso de cualquier consulta o duda o recomendación, etcétera, completamente abierta a recibir. Así que les agradezco mucho, que estén súper bien.